Se trata de ese fondo fiduciario que tu abuelo dejó. Sabes, Katie ha estado absolutamente devastada últimamente después de una ruptura, y no para de decir que tiene que ir a Europa para despejarse. Así que, decidimos que usaremos ese dinero. ¿No es maravilloso? Mi mano, que sostenía un sándwich sobre mi escritorio en la firma de contabilidad, se congeló a mitad de bocado. Mi madre acababa de decir, sin el más mínimo atisbo de culpa, que iba a usar el fondo fiduciario de $25.000 que mi abuelo me había dejado. Lentamente, dejé el sándwich sobre el escritorio, y mientras forzaba mi voz para que se mantuviera plana, pregunté, ¿qué quieres decir? Al otro lado de la línea, mi madre dejó escapar un suspiro profundamente exasperado. Oh, honestamente, no lo expliqué ya. Vamos a usar la herencia del abuelo, los $25.000, para Katie. Para ser sincera, aunque tuvieras ese dinero, de todos modos lo acapararías. No es como si alguna vez lo fueras a gastar. Mirando tu pequeña y aburrida vida, honestamente me preocupa como tu madre. Su risa estridente y superficial resonó a través del teléfono. Oh, y hay un pequeño problema, continuó. Su voz de repente se tiñó de impaciencia. Estamos en el banco ahora mismo, pero el empleado sigue insistiendo en que, por reglamento, necesitamos la confirmación de la beneficiaria misma. Honestamente, qué molestia. ¿Podrías darte prisa y decir doy mi permiso por teléfono? Tu padre está a mi lado. Se está irritando. Estaban atrapados en el vestíbulo del banco, enfrentando su último obstáculo. El viaje de Katie comienza pasado mañana. Ya hemos puesto los vuelos y el hotel en la tarjeta de crédito. Sus palabras me dejaron atónita en silencio. Ya habían contado el dinero que ni siquiera había recibido como si fuera suyo. Siguieron adelante y reservaron todo, planeando cubrir la factura de la tarjeta de crédito con él. La pura audacia y la falta de planificación eran tan increíbles que mi ira se evaporó, reemplazada por un impulso seco, casi histérico, de reír. Sin mi consentimiento, no podían obtener ni un solo céntimo. El hecho de que me hubieran llamado como último recurso dejaba una cosa dolorosamente clara. Todo el poder estaba en mis manos. Tomé un sorbo lento de mi café. Extrañamente, mi mente estaba perfectamente tranquila. Apretando mi agarre en el auricular, pregunté en voz baja, ¿por qué tiene que ser mi dinero? Si es para Katie, ¿por qué no la llevas con tu dinero? Hubo una breve pausa en la línea. Mi madre pareció momentáneamente sin palabras, pero se recuperó rápidamente, lanzando una diatriba estridente e histérica. ¿Cómo puedes decir eso cuando conoces nuestra situación? Además, esto también es por tu bien. Ayudar a tu hermana cuando está deprimida es el deber obvio de una hermana mayor, ¿no? Escuché en silencio mientras las justificaciones egoístas salían del auricular. Katie es tu hermana. Es por la familia. Ni siquiera tienes uso para ese dinero. Nada de eso me llegó más. Cuando finalmente terminó, hablé con una voz tranquila pero decidida. Está bien, entiendo. Todo se resolverá para mañana por la mañana. ¿De verdad? La voz de mi madre se iluminó al instante. Oh, gracias a Dios. Sabía que entrarías en razón. Le avisaré al banco de inmediato. La llamada terminó abruptamente. Mis padres deben haberse relajado, completamente convencidos de que había cedido a sus demandas, pero aún no lo sabían. No tenían idea de que cuando dije resuelto, me refería a algo completamente diferente de lo que esperaban. En verdad, esta situación no me había sorprendido en absoluto. Todo se remontaba a 3 años antes, el día en que un solo sobre llegó a mi buzón. El remitente era el abogado Smith, del bufete de abogados que había manejado todos los bienes de mi abuelo durante su vida. Ver el logotipo del bufete en relieve en el pesado papel hizo que mi corazón diera un vuelco. Hacía años que mi abuelo había fallecido. ¿Por qué ahora? Una vaga sensación de pavor me invadió. Esto no podía ser una buena noticia. Frunciendo el ceño, abrí cuidadosamente el sobre con un abrecartas. Dentro había una advertencia, una tan impactante que superaba con creces cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Sobre mis padres. Querida Madison, recientemente tus padres visitaron nuestra oficina para preguntar sobre la posibilidad de un retiro anticipado del fondo fiduciario.
Si bien les informamos que esto no está permitido según los términos del fideicomiso, su nivel de interés fue lo suficientemente preocupante como para que consideráramos prudente notificarte. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía la carta. ¿Por qué?, murmuré sin darme cuenta. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Era la sensación de algo en lo que había creído derrumbándose bajo mis pies. Llamé inmediatamente al abogado. Necesitaba confirmar los hechos, los detalles, lo antes posible. Después de unos pocos timbres, una voz familiar llegó a través del auricular. Tranquila, mesurada y grave, tal como la recordaba. Hola, señor. Soy Madison Gale. Acabo de recibir su carta. ¿Podría explicarme qué significa esto? ¿Es cierto que mis padres fueron a su oficina? Podía oírlo yo misma. Mi voz temblaba mientras disparaba preguntas una tras otra. Al otro lado de la línea, oí al abogado Smith respirar tranquilamente. Por favor, escucha con atención y trata de mantener la calma, Madison. Tu abuelo estaba profundamente preocupado por el sentido del dinero de tus padres. Precisamente por eso impuso condiciones extremadamente estrictas a este fondo fiduciario. Todo fue para protegerte. Las palabras para protegerte me golpearon directamente en el pecho. ¿Protegerme? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y esas condiciones estrictas, cuáles son exactamente? Después de una breve pausa, el abogado Smith respondió con un tono suave e instructivo. Madison, perdona que te pregunte, ¿pero has leído alguna vez el acuerdo de fideicomiso completo con tus propios ojos? No. Para ser honesta, solo escuché un resumen. Nunca leí el documento completo. Ya veo. Las intenciones de tu abuelo y la fortaleza que construyó para protegerte están todas escritas allí. Te recomiendo encarecidamente que lo revises cuidadosamente tú misma. El lenguaje legal puede ser difícil, pero contiene asuntos que son muy importantes para ti. Sus palabras me hicieron dolorosamente consciente de mi propia negligencia. Entendido. Todavía debería tenerlo guardado en casa. Lo revisaré de inmediato. Si hay algo que no entiendas después de leerlo, no dudes en contactarme en cualquier momento. Tu abuelo me pidió específicamente que te apoyara siempre que necesitaras ayuda. Esas cálidas palabras aliviaron un poco la tensión en mi pecho. Gracias, señor. Eso es muy tranquilizador. Después de terminar la llamada, fui al estudio en la parte trasera de mi casa y saqué un fajo de documentos antiguos de un cajón cerrado con llave. Por primera vez, leí cuidadosamente todo el acuerdo de fideicomiso, algo que nunca antes había examinado seriamente. A medida que pasaba las páginas, mis dedos se movían con cautela, como si estuviera desentrañando un pedazo de historia. Allí, expuestos en términos inequívocos, estaban el profundo amor de mi abuelo por mí y su profunda desconfianza hacia mis padres. Los fondos de este fideicomiso no se retirarán en principio hasta que la beneficiaria, Madison Gale, cumpla 35 años. Sin embargo, se podrá hacer una excepción solo si la propia beneficiaria requiere los fondos para un propósito claramente definido, como iniciar un negocio, y presenta una solicitud por escrito con su propia firma manuscrita. Cualquier solicitud de retiro realizada por un tercero que no sea la beneficiaria se considerará nula y sin efecto, independientemente del motivo. En caso de cualquier intento de fraude, incluida la falsificación de la firma de la beneficiaria, el banco que actúa como fiduciario tendrá derecho a emprender acciones legales de inmediato. La severidad de la redacción se sentía como un muro de castillo inexpugnable. Recuerdo que se me apretó el pecho al darme cuenta de lo cuidadosamente que mi abuelo había pensado las cosas para protegerme, incluso después de su muerte. En el momento en que leí esa cláusula, lo supe con absoluta certeza. No importaba lo astutos que pudieran ser mis padres, no había forma posible de que se llevaran la herencia de mi abuelo sin mi consentimiento. Por eso había podido mantener la calma durante la llamada de mi madre ese mismo día. Aún así, estar tranquila no significaba que no sintiera nada. Hace 3 años, el abogado ya les había dicho claramente que era imposible. Y sin embargo, no se habían rendido. En el momento en que se toparon con el muro final en el banco, me llamaron descaradamente y me exigieron que diera permiso. En lugar de pura ira, lo que me llenó fue una incredulidad atónita y una sensación de decepción sin fondo de que las personas unidas a mí por sangre pudieran ser tan descaradamente desvergonzadas.
Aproximadamente una hora después de que mi madre colgara, mi teléfono inteligente se iluminó de nuevo con un número desconocido. La persona que llamaba era un representante del departamento de fideicomisos del banco. Su voz era educada, pero inequívocamente tensa. ¿Puedo hablar con la señorita Madison Gale? Soy John del departamento de fideicomisos. ¿Tiene un momento? Sí, adelante, respondí con calma. Hoy temprano, recibimos una solicitud de retiro del fondo fiduciario presentada por su madre junto con una solicitud que lleva lo que parece ser su firma. Sin embargo, dada la gran cantidad, $25.000, la política del banco requiere que la beneficiaria se presente en persona para la verificación final de identidad. Nos disculpamos por las molestias, pero ¿sería posible que visite nuestra sucursal a su conveniencia? Respondí en voz baja. Eso no será necesario. Pude sentir un destello de confusión en el otro extremo. Disculpe, continué lenta pero claramente para empezar. Nunca he consentido tal retiro y, por supuesto, nunca he firmado esa solicitud. El aire en la línea se enfrió al instante. Pude oírlo inhalar bruscamente. El tono puramente administrativo desapareció de su voz, reemplazado por el profesionalismo tenso de alguien que acababa de comprender la gravedad de la situación. Ya veo. Para confirmar, entonces, ¿está usted declarando que la firma en el documento presentado no es suya? Así es. Esta es una solicitud de retiro fraudulenta. Entendido. Gracias por confirmar claramente su intención. Rechazaremos formalmente esta solicitud de inmediato. Además, dado que esto implica el grave asunto de la falsificación de firmas, lo informaremos a nuestro departamento legal y tomaremos las medidas apropiadas de inmediato. Por favor, hágalo, dije simplemente. Y con eso, terminé la llamada. El documento con mi firma que mis padres habían presentado se había transformado en ese mismo momento en una prueba irrefutable de su propio crimen. Unos días después, me desperté un poco más temprano de lo habitual y me tomé mi tiempo para preparar una taza de café con esmero. Por aquel entonces, mis padres y Katie probablemente estaban apresurándose con los preparativos finales para el viaje a Europa. Katie podría haber estado de pie frente al espejo, posando con un vestido nuevo. Mi madre probablemente decía alegremente: el papeleo del banco está todo resuelto. Ahora solo queda disfrutar. Mientras mi padre asentía con satisfacción, revisando sus pasaportes una y otra vez. En sus mentes, los $25.000 ya se habían deslizado limpiamente en sus bolsillos, brillando como un futuro lleno de lujo y promesas. Pero el momento en que esa dulce ilusión se haría añicos estaba ya a la vuelta de la esquina. El día anterior, le había pedido al abogado Smith y al representante del banco que enviaran a mis padres notificaciones formales por correo certificado. Un sobre era grueso y llevaba el logotipo del banco. Su encabezado decía: aviso importante sobre la decisión final sobre la solicitud de retiro del fondo fiduciario. En su interior, en un lenguaje frío e impersonal, se indicaba que la solicitud había sido denegada formalmente debido a mi negativa explícita. La solicitud de retiro ha sido rechazada por la beneficiaria. No se han realizado cambios en el fondo fiduciario. Y luego estaba el segundo sobre. Aún más pesado, estampado con el escudo de Smith Lab Offices. Este sería el golpe decisivo. En su interior había fotocopias ampliadas de la firma falsificada de Madison Gale de la solicitud, colocadas junto a mi firma genuina, acompañadas de un resumen de un análisis de escritura. Y la carta adjunta decía lo siguiente, como se describe anteriormente. El acto de falsificar la firma de la beneficiaria e intentar el acceso no autorizado a los activos del fideicomiso puede constituir los delitos de falsificación de documentos y tentativa de fraude según la ley estatal. Si no recibimos contacto de su parte dentro de los 7 días posteriores a la recepción de este aviso, no tendremos más remedio que considerar todos los recursos legales disponibles, incluida la presentación de una denuncia penal como representantes legales de la beneficiaria, la señorita Madison Gale. Estas dos cartas demostraron sin lugar a dudas que la fuente de financiación de su mal planeado sueño había sido completamente cortada. Primero, se verían obligados a enfrentar la realidad financiera. El viaje soñado de Katie a Europa se desvanecería el día antes de la partida, junto con las tarifas de cancelación no reembolsables de vuelos y hoteles, y mis padres se enfrentarían en una impresión en blanco y negro con la posibilidad de que no solo fueran padres que se excedieron, sino potenciales criminales que intentaron robar el dinero de su hija.
Tal como esperaba, la tormenta estalló poco después de las 10 de la mañana. Mi teléfono inteligente, antes silencioso, de repente comenzó a vibrar violentamente, como si gritara. El nombre en la pantalla era Katie. Simplemente lo miré y dejé el teléfono sobre la mesa sin contestar. Segundos después, comenzaron a aparecer mensajes uno tras otro. Oye, Madison, ¿qué está pasando? Recibimos estas cartas raras del banco y de un bufete de abogados. ¿Hiciste algo en el banco? Coge el teléfono. Mamá está entrando en pánico. Tan pronto como los frenéticos mensajes de Katie se detuvieron, mi madre comenzó a llamar. El teléfono sonó 10 veces antes de pasar al buzón de voz. Un minuto después, volvió a llamar. También ignoré eso. Después de varias llamadas más persistentes, el teléfono finalmente se silenció, solo para volver a iluminarse con una llamada entrante de mi padre. Verlos turnarse para intentar contactarme como una carrera de relevos fue casi absurdo. Después de un rato, apareció una notificación que indicaba que tenía un mensaje de voz. Por curiosidad, lo reproduje. Lo primero que escuché fue el grito histérico y agudo de mi madre. Madison, ¿qué diablos hiciste? ¿Qué es esta carta del banco? La solicitud ha sido rechazada. ¿Qué significa eso? ¿No diste permiso? ¿Y qué es esto de que el abogado amenaza con demandarnos? ¿Estás tratando de tratarnos como criminales? Explícate ahora mismo. Luego vino la voz de mi padre, baja y temblorosa de rabia. Madison, soy tu padre. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? ¿Un abogado? ¿Cargos criminales? No te pases. Llama a este supuesto abogado de inmediato y haz que retire este ridículo aviso. ¿Me oyes? Esto es una orden. Si realmente vas a traicionar a tu propia familia, la amenaza se cortó a mitad de la frase. Probablemente se había enfurecido tanto que no pudo continuar. Borré silenciosamente el mensaje de voz. Sus voces habían estado empapadas de pánico, ira y solo un rastro de miedo. La fortaleza que mi abuelo había dejado atrás estaba funcionando perfectamente. Durante los siguientes días, ignoré cada intento que hicieron por contactarme. Luego, el día antes del plazo de 7 días establecido por el bufete de abogados, recibí una llamada del abogado Smith. Madison, tus padres me contactaron, dijo con calma. Estaban extremadamente asustados por la posibilidad de cargos criminales. Desafortunadamente, nunca escuché una disculpa dirigida a ti. Siguieron repitiendo cosas como, si Madison nos perdona, nos gustaría resolver esto en silencio. Y esto es solo un malentendido entre miembros de la familia. En el momento en que escuché ese informe, el último hilo que quedaba dentro de mí se rompió en silencio, por completo. Tal vez había estado aferrándome a una débil esperanza de que pudieran decir aunque fuera una sola palabra reconociendo su mal hacer. Pero hasta el final, solo pensaron en sus propios deseos y en su autopreservación. Respiré hondo y luego hablé con una voz endurecida por la resolución. Señor, entiendo. Esto es suficiente. No presentaré cargos contra ellos, pero a cambio, los quiero fuera de mi casa. Podría llevarlos a los tribunales, pero ¿para qué? Castigarlos importaba mucho menos que eliminarlos de mi vida por completo y rápidamente. Eso era lo que realmente importaba para mi futuro. Al otro lado de la línea, el abogado Smith se quedó en silencio, claramente desconcertado. Disculpa, Madison, ¿acabas de decir tu casa? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Tus padres viven en tu casa? Había una sorpresa genuina en su voz junto con la necesidad de confirmar lo que acababa de escuchar. Sí, lo están. Esa pregunta abrió las compuertas. Comencé a hablar de cosas que nunca le había contado a nadie antes. Cosas que ni siquiera el abogado sabía. Mis padres comenzaron a vivir en esa casa hace 4 años. Mi padre perdió su casa después de una inversión fallida y vino a mí llorando, suplicando, Madison, por favor, ayúdanos. Hice una pausa, bajando la vista mientras los recuerdos de esa época afloraban. Al otro lado, el abogado Smith no dijo nada. Simplemente esperó. Acepté con la condición de que sería temporal, solo hasta que se recuperaran. Pero nunca cumplieron esa promesa. Se quedaron allí sin pagar alquiler como si fuera su derecho.
Nunca he oído una palabra de agradecimiento. La ira y la tristeza se tiñeron en mi voz. Antes de darme cuenta, mi casa se había convertido en su casa. Se volvió tan insoportable que hace un año, terminé alquilando un apartamento separado y mudándome yo misma. Esta vez, el abogado Smith habló, su voz más pesada ahora, comprendiendo plenamente la gravedad de la situación. Así que, efectivamente, te obligaron a salir de tu propia casa. Sí, respondí, asintiendo. Tenía un puesto estable en una firma de contabilidad y estaba financieramente segura. Eso me hizo conveniente para ellos. Ahora, incluso Katie vive allí como si fuera completamente natural. Continué, les he dicho una y otra vez que se vayan. Mi padre siempre dice, ¿has olvidado cómo te criamos? Mi madre dice, nosotros también estamos pasando por un momento difícil. Nada más que excusas. Nunca escuchan. Simplemente, llegué a mi límite. Las últimas palabras salieron casi como un sollozo. Después de que terminé, el abogado Smith se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una profunda simpatía y una firme resolución. Lo entiendo todo. Has soportado más que suficiente. Apoyaré tu decisión con todo lo que tengo. Basándome en tus deseos, redactaré un aviso formal de desalojo de nuestro bufete de abogados. Con mi firma, James Smith, adjunta, su peso será innegable. No podrán descartarlo como una mera terquedad de su hija. Gracias, señor, dije, mi voz temblando de alivio y gratitud. ¿Cuánto tiempo deberíamos darles?, continuó. Según la ley estatal, independientemente de las circunstancias, se requiere un periodo de notificación mínimo de 30 días para un desalojo formal. Desafortunadamente, acortar eso legalmente es extremadamente difícil. Ante la tranquila explicación del abogado, me mordí el labio por un momento. Quería que se fueran de inmediato, pero la ley no lo permitiría. Entonces, 30 días, por favor. El periodo más corto legalmente posible. Respondí de inmediato, mi voz llena de resolución. Entendido. Prepararé el aviso estableciendo el plazo final para el desalojo forzoso en 30 días a partir de ahora. Esa noche, por correo certificado, una segunda carta oficial con el nombre del abogado Smith fue enviada a la casa en la que vivían mis padres, mi casa. Esa noche en mi apartamento, extendí los documentos del fondo fiduciario que mi abuelo me había dejado. Papeles que había ignorado durante años, iniciando un negocio. Esas palabras brillaron ante mí como una luz que apunta hacia el futuro. La noche en que llegó el segundo aviso fue un infierno. Mi teléfono inteligente había dejado de funcionar como un dispositivo de comunicación. Las llamadas sonaban cada pocos segundos. Las notificaciones inundaban la pantalla. Todas provenían de mi casa. Los sollozos de mi madre. Los gritos de mi padre y los gritos agudos de Katie se acumulaban uno tras otro en mi buzón de voz. Madison, por favor, piensa en esto. ¿De verdad nos vas a echar? Niña ingrata. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tus propios padres? ¿No fue suficiente con arruinar mi viaje a Europa? ¿De verdad vas a llegar tan lejos? Eres la peor. No respondí a ninguno. Cuanto más escuchaba su ira y desesperación egoístas, más tonta me sentía por haber esperado brevemente escuchar una sola palabra de gratitud por haberles ahorrado cargos criminales. En lugar de estar agradecidos por el tiempo que se les había dado, simplemente estaban enfurecidos porque se les habían quitado sus derechos. Ese hecho demostró de una vez por todas que eran personas más allá de mi comprensión o empatía. Bloqueé todas las llamadas entrantes y desactivé las notificaciones en todas las aplicaciones de mensajería. Antes de cortar por completo todos los lazos digitales, envié un último mensaje a un chat de grupo que todos podían ver. Solo una frase. La vida y los bienes que ridiculizasteis como simples e inútiles estaban de hecho siempre perfectamente protegidos, mucho más allá del alcance de vuestras sucias manos. Sin esperar una respuesta, bloqueé silenciosamente sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico uno por uno. Eso también puso fin a la conexión física. Las cadenas que me habían atado durante tantos años finalmente se rompieron por completo. Un mes después, estaba en el aeropuerto con un billete de ida a Denver.
El fondo fiduciario de $25.000 que mi abuelo me había dejado había sido retirado oficialmente a través del abogado Smith. En el formulario de solicitud, bajo el propósito del retiro, había escrito claramente para establecer un negocio de consultoría contable en Denver. Mi nueva vida en Denver se sintió como un renacimiento. A los pies de las montañas rocosas, abrí una pequeña oficina y comencé un negocio con mi propio nombre. Todo lo que había construido a lo largo de los años, mis conocimientos, mi experiencia y, sobre todo, una vida libre de ser explotada por nadie, finalmente comenzó a dar sus frutos. Encontré clientes por mi cuenta, generé ingresos a través de mis propias decisiones y construí activos para mi futuro. Un día, varios meses después, me llamó el abogado Smith. Me felicitó por mi nuevo comienzo, antes de que yo siquiera preguntara, compartió algunas actualizaciones sobre mi antigua familia. Tus padres fueron desalojados por la fuerza por oficiales de justicia. Todos sus muebles y pertenencias de tu casa ahora están guardados en un almacén, pero parece que también están atrasados en las tarifas de almacenamiento. Continuó, habiendo perdido su hogar, mis padres comenzaron a vivir con Katie en un pequeño apartamento en ruinas en las afueras de la ciudad. Me dijeron que el dolor de espalda crónico de mi padre había empeorado debido al estrés y que mi madre, habiéndose tragado su orgullo, había comenzado a trabajar a tiempo parcial en un supermercado cercano. Luego, en voz baja, hice la pregunta más importante. ¿Qué pasó con el banco? Antes de mudarme a Denver, el abogado y yo habíamos hablado con el departamento legal del banco. El banco había dejado claro que, por el bien de su deber y reputación como fiduciario, no podía pasar por alto un acto criminal como la falsificación de firmas. Incluso sin mi intención de presentar cargos, había una gran posibilidad de que el banco actuara por su cuenta. El abogado Smith respondió con gravedad. Sí, tal como esperábamos, el banco presentó una denuncia formal a la policía. Tus padres fueron interrogados recientemente bajo sospecha de tentativa de fraude y falsificación de documentos. Es poco probable que eviten el enjuiciamiento. Al escuchar eso, no sentí ninguna sorpresa. No era más que las consecuencias de sus propias acciones. Habían intentado robar los bienes destinados al futuro de su hija sin una pizca de culpa. Se habían sentado cómodamente sobre la bondad de su hija, explotando su existencia durante años. Habían plantado las semillas de su propia caída. Todo lo que había hecho fue cerrar el grifo que creían que los abastecería para siempre. No los empujé por el acantilado. Simplemente cayeron, arrastrados por la gravedad de su propia codicia y arrogancia, encontrando el destino que se habían ganado. En ese momento, realmente entendí que el fondo fiduciario que mi abuelo me dejó nunca había sido solo de $25.000. Fue su último mensaje para mí. Madison, te mereces vivir tu propia vida. No naciste para ser el sacrificio de otra persona. Ponte de pie por ti misma y persigue tus sueños. Ahora, bajo el cielo azul claro de Denver, estoy construyendo mi vida con mis propias manos. Mi pequeña firma de contabilidad está ganando clientes constantemente. Los fines de semana, voy de excursión a las montañas y encontré tiempo para reír con nuevos amigos. El dinero que gano ya no es explotado por nadie. Se utiliza únicamente para enriquecer mi futuro. Elegir valorarse a uno mismo nunca es egoísta. Es, de hecho, la responsabilidad más noble que una persona puede tener consigo misma.